Bueno, transmitiendo desde el sur del continente, hágale don. Desde Chile, ¿dónde está Darío? Chile, weón. ¿Qué estás haciendo en Chile, Darío? Dale, weón. ¿Qué? Dale, weón. Oiga, venga, ¿verdad? ¿Y cómo se habla con chileno negocios? ¿Qué Muy estás haciendo, difícil. Pabón? No se entiende, weón. Eso es otro idioma. Ahí llegó pues Guillermo Valencia. Guillermo Valencia. Guillermo, ¿cachai? Ahí está Guillermo Valencia. Bueno, estamos con Guillermo Valencia, Macrovise. CEO. Pues estás grabando. Sí, claro. De Macrovise. Pues muy serio. Un tipo muy serio, sí, muy, muy puntual. Siempre llega a las 10:01. Estamos con Andrés Felipe Arias, director ejecutivo de Arias Academy. Fundador. Y don Nico, el señor que nos está metiendo en la batalla cultural. Yo le cambiaría ese nombre, hombre. Es que sabes qué, Nico, batalla cultural a mí me parece como un baile de danzas. Estamos aquí con la representación del Neiva. El baile, pongámosle otro nombre que no sea batalla cultural. Busquémosle. Diga cómo. ¿No? Y Hernán Darío Jaramillo, emprendedor, el dueño de este 10 AM Pro, básicamente, el guillotinador. De este chuzo. Y Darío, pues, que está cachai. ¿Cachai? Y el Gordonea. Y el Gordonea. Qué introducción. Qué introducción. No, pues buenísima, pues. Yo creo que sí te toca hacer, pues, practicarla, pues, porque se nota que la improvisación está muy regularcita. Oiga, ayer hicimos un pequeño experimento, nos invitaron ¿a qué se llama eso, Arias? Una reunión, pues, de aspirantes. Una batalla cultural. Una batalla cultural. Y, hombre, yo creo que, no sé, ¿a ustedes les salió eso como ustedes querían que saliera? O porque yo se les torció. Yo tuve una percepción totalmente diferente. Ustedes, díganme, ¿cuáles fueron las impresiones que tuvieron ustedes después del evento? A mí, pues, cuando Nicolás llegó, hizo la pregunta, pues, típica, que es del interés de todos. Ya por ahí que ahí había Cámara, Senado, aspirantes y actuales, ¿sí o qué? Sí. Y la pregunta de Nico es, hey, ¿cómo vamos a reducir el Estado? Darío, todos gagueando. No, la respuesta es que no respondieron nada. Y entonces yo le estaba diciendo a Navenado, préstame el micrófono, yo hago la pregunta. Y yo esperaba que Nico, pues, llegara y les parara y les dijera, hey, no están respondiendo nada. Entonces después me dieron como un chancecito y yo, mire, respondan como si fueran en línea de código, 2 líneas. ¿Qué es lo que van a hacer para reducir el Estado? Son incapaces de formular una sola idea concreta donde dicen, así lo vamos a hacer. Y entonces después, cuando se terminó el evento, me dijeron, hey, Hernán, es que tenés que tener paciencia. Mira que no, es que paciencia ni las huevas. No, es que no más. Paciencia, hombre. ¿Cuál paciencia? Nada, es que ese es el discurso de los políticos. Es que así responden. Entonces yo no sé, Nico, pues, porque la pregunta estuvo muy buena, pero también hay que empezarles a exigir las respuestas para que no se nos vayan por las ramas. Nosotros ya tenemos un poquito de fogueo, pues, en ese ámbito. En resumen, Hernán nos puso a sufrir ayer. Exacto. Porque llegó y preguntó, mire, les voy a hacer una pregunta, pero sean concretos, como si estuvieran escribiendo código. Y pues, hermano, un político que... ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era, dígame en concreto, en cómo va a reducir el tamaño del Estado, cómo va a bajar regulación, cómo va a bajar impuestos para que vuelva a haber inversión, y puso la analogía de el impuesto sobre la riqueza en California y la migración del capital a Texas. ¿Qué pasa ahí, Hernán? Lo que pasa es que son dos, pues es un ambiente muy diferente, un ambiente, digamos, intelectual diferente, son 2 espacios. Obviamente eso riñe con tu mindset y tu setup mental, pero ese tipo de espacios son buenos porque yo creo que van metiendo a la gente y concientizándola, sobre todo al empresario, en que tienen que, digamos, ponerse las pilas porque este país es de todos. Y si la gente no se mete y no se involucra, pues pasan cosas como las que están pasando ahora. El político siempre va en promedio, va a ser una persona más enfocada en saber de la política que saber de la sustancia. Eso va a ser así. Pero hay que volverlo práctico. Mira, yo después me encontré con un man que no conocía, un man alto, no sé si era alemán o gringo.
Y el man me decía, yo quiero, o no sé, yo me dice, es que yo quiero invertir en Colombia. Para mí, si no me responden lo que usted acabó de preguntar, entonces yo no sé si invierto. ¿Sí me entendés? Y es así de fácil. Claro. Yo creo que también yo creo que hay que exigirle a los políticos que sean concretos. O sea, estamos con unos políticos que de verdad son unos parlanchines, unos loros repetidores. Y se están eligiendo personas que no son idóneas, pues. O sea, Y pura Fundación San tontos, José. unas ¿Sí me respuestas entendés? O sea, estúpidas. graduados de nada, sin saber nada. No más. Ahora, los de Entonces, ayer a mí me parece que sí están alineados ideológicamente como debe ser, pues por lo menos, eso es lo importante, que sean capaces de apoyar una administración que el presidente sí la tiene que tener clarísima, pues, ya muy concreto. Yo Eso te es mamaba Congreso. gallo, yo te mamaba gallo ahí porque vos estabas sentado detrás en el sofá. Y decía, Arias, ¿vos cómo hiciste para Sufriendo, me aguantarte? tocó tomar vino Pero como para relajarme. pero Así. ¿cómo hiciste para aguantarte tanto tiempo? Pues eso, es que nadie da una respuesta concreta, todo es, se van por las ramas. Uno dice, es que yo vuelvo y digo, es que yo quiero invertir, pero si esas son las respuestas, para mí es imposible. Pues es que si ponerte a pensar, si vos sos un VC, ¿sí o qué? Y vos llegas y le decís, te voy a invertir. No, es que yo espero que me vaya muy bien, pero lo más importante es la igualdad que voy a tener en toda la compañía. Y esta compañía es una compañía que nos hará prósperos a todos. Y el VC dice, hey, viejo, sabes que aquí hay un montón de gente desfilando. Pues yo lo que digo es que el costo de oportunidad y no ser concreto es una vaina que nos mata. Y entonces a todo el mundo lo confunden con verborrea. Y entonces una reunión, un montón de gente importante, pero nada concreto. O sea, yo no me acuerdo de ninguno. Pero Y eso pues que estaba lo ya que hizo, después. Hernán básicamente lo que hizo fue tirar un peo químico en un velorio. Lo que yo le decía a Hernán, la batalla cultural hay que darla, pero no hay que darla siempre y en todo momento. Hay que entender los espacios en los que estábamos. Eran un espacio con unos empresarios de todos los pelambres, de muchas edades, de muchas vertientes, y era un espacio para que los candidatos expresaran sus ideas. Estoy de acuerdo con Hernán, se van mucho por las ramas y claramente, por lo menos los del Centro Democrático, van en coche, porque Uribe les hace la campaña. Pero mal que bien están alineados pues con más o menos con una cosmovisión empresarial y de libertad de empresa, que es la que promulgamos acá. Entonces, pues creo que el espacio tiene muchos ítems por mejorar, sobre todo el formato de las preguntas. Creo que necesita un formato de preguntas más corto, más preciso, para que no se alarguen tanto, pero como dice Arias, finalmente estamos hablando de políticos y ellos tienden a tomarse la palabra. Mi única observación ahí, Nico, es que yo creo que hay que ser un poquito más agresivos. Es como eso, hey, vas a quemar el carro a 6.000 revoluciones. Sí, es que esa es la idea. Quemarlo para ver quiénes quedan. O sea, que pasen por un tamiz para uno poder empezar a identificar. Porque es que si no es uno puro circle jerking, un montón de manos y uno dice, pues, ¿dónde está la sustancia? Pero bueno, ese fue el tema del resumen de ayer. Más bien entremos Pero en sabes que a mí materia. sí me sorprendió un par de cosas donde sí hubo sustancia, o sea, para ese nivel hubo sustancia en el tema minero. Sí. Me parece que Juan Espinal habló muy concretico. María Clara, yo creo pues, que no tuvo espacio, pero iba a echarse un cuento Dodge bien chévere. Así. Y los otros, pues alguno que también tuvo algo, pero como te digo, lo importante es que el Ejecutivo tenga clara la sustancia. Estos ayudan a mover las reformas votando sí o no. Entonces, lo importante es tener un Congreso ideológicamente alineado, con supermayorías que estén alineadas con esta línea de pensamiento de la libertad, de crecer del empresariado, que es el que genera riqueza, de bajar impuestos, de bajar gasto, de quitar red tape, de quitar regulación. Eso es, pero a mí me parece, Nico, felicitaciones a vos y a Henao, pues, por... Entre otras cosas, esa parte sí es muy chévere, pues que sea Nico el que esté formulando las preguntas, eso sí es un respiro, pues, muy importante porque sabemos la dirección y pues los que han oído el podcast con Nico, pues, saben que el ancla de él es la batalla cultural y pues todo el cuento. Estamos tratando de mover el eje del debate, pues, y las preguntas que hizo, pues, eran muy buenas, mal respondidas, pero muy buenas. No, y el tema del voto útil, tiene que quedar esa señal también para la gente. No es solamente votar, ay, como me gusta esta candidata no sé, a la Cámara, pero uno sabe que no tiene ninguna posibilidad real. Acá hay que ser muy pragmáticos también. Necesitamos una mayoría en el Congreso y cada voto que hagamos tiene que ir para una lista que va a quedar, porque si no es votar el voto. Sí.
Bueno, entonces comencemos. Tenemos un montón de temas. Yo tengo un par de slides acá y los vamos comentando pues entre todos. Cada uno no están, pues todos tienen el deck, pero era aquí pues como para que arrancáramos. Yo quiero comenzar con esto. Yo me eché esta semana un tweet que me parece no quiero que nos atasquemos en la crítica pues, del salario mínimo, porque pues ya nada que hacer. Esa vaina nos cuesta 2.8 millones de pesos. Ese es el salario mínimo el 2026, pues con full cargas. Pero me puse a hacer una cuenta porque me gasté todo el fin de semana haciendo unos dashboards, los dashboards con los que estamos empezando a mostrar la información de los datos. Entonces, cómo está el VIX, que cómo está el Japan, el Carry Trade, que cómo está entonces la TGA. Y yo tengo cero idea de programar. Entonces dije, me voy a pegar de cloud. Yo pagaba cloud $20 y esto creo que fue el fin de semana más el lunes. Terminé haciendo unos dashboards y empecé a pagar tokens extras, porque obviamente haciendo toda la tarea iba pagando $5, $10, $15, $20. Mejor dicho, terminar los 2 dashboards me costó como $65. Pero entonces tuve como una realización y de aquí salió el tweet. Y dice, hey, ustedes sí se dan cuenta que la batalla pues, de salarial no se está dando como se debe dar, porque es que en este momento todos de alguna u otra forma estamos como cayendo en cuenta que todo ya es una función de tokens y ya. Entonces me puse a hacer la cuenta realmente de las implicaciones económicas de ese trabajo chiquito que yo hice en el fin de semana y que había tenido compañías de desarrollo, sé cuánto me costaba un programador y un diseñador y lo puedo cuantificar. Esa vaina me hubiera costado 15 días de trabajo y los salarios equivalentes de eso. Pues Darío, ¿cuánto vale un diseñador, un programador decente en este momento? Está entre 10 y 15 millones de pesos, si no es más. Por ahí, si no es más. Y un diseñador está por ahí en 7, 8 millones, pero estamos hablando, sí, ok, bueno, pues, y obviamente después van a decir, no, por eso. $2.500. Bueno, $2.500. Entonces me puse a hacer la cuenta y esta vaina es muy increíble porque vos con 2.800.000, que es el equivalente a $700, ¿vos qué podrías pagar con $700? Vos con $700 mensuales podrías pagar Cloud, que vale 100, podrías pagar Grok, que vale 40, podrías pagar GPT Pro, que vale 200, y Gemini, que vale 259. Que son las licencias ultras. Que son las ultras. Eso en total, Darío, te son $590 al mes. Pero te alcanza para 1.2 meses de genio con IQ promedio de 134, porque es que los $700, pues, y a mí no me da pena decirle, usted no está pagando un mínimo, usted qué IQ está, digamos que contratando, está contratando 85. Pero entonces, si usted lo cuantifica, usted simplemente tiene acceso a 160 horas, ¿sí o qué? A 160 horas versus 24/7 por 720 horas, pues de la, mejor dicho, estás pagando 160 horas versus 3.456. Sin drama. Sin drama, además porque siempre lo puedes poner a producir. De las 8 horas que llegan en el día 4 de pronto son productivas y las otras son como muchos tiempos muertos, pues. Y entonces están las vacaciones, están las enfermedades y esto es, hombre, el trabajo que estás haciendo muy bien, se acabaron los tokens, simplemente cargas o te compras un programa o te vas para Manus o te vas para DeepSeek, pero esta era la cuenta que yo quería hacer. Usted, $700 le dan acceso a 3.456 horas de IQ promedio 134 versus 160 horas de IQ promedio 85. Guillermo, ibas a decir. Sí, digamos, yo lo que vi en Davos, o sea, Davos está haciendo como lo más interesante que está pasando este año. Sí. Y yo, por ejemplo, lo que decía Alex Carr, la inteligencia artificial sí va a reemplazar todos estos trabajos porque es que como nosotros nos definimos en el trabajo ya cambió. O sea, si yo no soy una persona que resuelve problemas, bye. O sea, si yo no tengo esa habilidad y no la desarrollé, va a ser reemplazada. Porque toda habilidad rutinaria, que sea optimización, que sea imitación, que sea cross-polinización, es reemplazable. Lo que no sea trabajo creativo va a ser reemplazado y eso está haciendo fuerte. Cloud, impresionante. Yo tenía en Brasil, tenía un equipo 4 personas. Esto lo hace mejor. Cloud lo hace mejor. Tengo más reach, puedo hacer más cosas. Es impresionante lo que uno puede hacer. O sea, los dejaste ir. No, pues ya hace rato, pues ya estaba mejorando la empresa. Sí, muy impresionante pues esta cuantificación. Entonces, pues parte de lo que tratamos de hacer pues en el chat es,
tratar de poner la óptica verdadera de lo que está pasando en el mundo para no enlodarse en ese discurso ideológico. No, es que además que utilizan unas palabras, salario mínimo vital, y yo entiendo por qué utilizan la palabra vital, pero es que hay que entender cómo se están, o sea, qué está pasando en las tecnologías y cuáles son las implicaciones. Y lo que hemos dicho, Darío, muchas veces, pues en muchos posts y muchos tweets, es que a Colombia la están obligando, pues si vos que estás en ese consulting, Darío, yo creo que la gente después de ver esto, muchos van a llegar y decir, sí, hay un montón de trabajos en mi compañía que simplemente se lo van a estas máquinas, a estos robots que lo reemplacen porque es que me pusieron un estándar, una vara que es muy complicada. Entonces uno dice, vuelvo y digo, 160 horas versus 3.456, obvio me van a decir, ay, ¿y cómo vas a cambiar el aceite? Pero es que esos no son los trabajos que todavía se van a reemplazar. Los que se están reemplazando son los del desarrollador, los del diseñador gráfico. Esa es la parte pues importante. Los de los practicantes y lo de los juniors. Practicantes, junior, recién egresados. Son esos los que se están reemplazando. Ahora, ese junior que es creativo y usa esas herramientas, tiene pues oportunidad. Es un superazo. Tiene oportunidad. Por eso, entonces, el salario mínimo vital, es que el salario mínimo vital y esa idea de mínimo vital, eso es un engaño demagógico, porque es como una excusa para no pensar. Es como, te voy a dar algo para que no pienses. Sí, obviamente hay una situación social que es complicada, pero más complicado es no darse cuenta de la dimensión del cambio que estamos viviendo. Eso es más trágico en términos de una década. Y de alguna manera eso, con esa excusa, el salario mínimo se va. Es el uso del lenguaje, es como usar el término paz para legitimar el terrorismo. Es eso, es para curules en el Congreso al terrorismo. Es usar, y es que a quien no le gusta la paz, a usted no le gusta la paz, entonces te llevan al pedestal de la moralidad y ya queda la persona desarmada. Usted no quiere, usted no está a favor de un mínimo vital, es decir, un mínimo para que la gente viva, o sea que usted quiere que se mueran. Entonces ahí ya, desde la narrativa, ya uno las de perder. Por eso lo que dice Nico y el primo de Nico, del lenguaje, hay que pararle mucha bola a la terminología, porque correcto, ahí es donde lo barren a uno. Y nos barren muchísimo más fácil. Hoy, continuando con lo del salario, este slide que puso Nico acá, a mí me parece, Nico, ¿por qué no lo explicas? Para que sigamos hilando pues con lo que arrancamos. Sí, mira, Hernán, pues lo primero es, digamos, en el entorno de este tema de la batalla cultural es muy importante entender quién paga el salario mínimo. Y entonces, lo primero es que el empresario no está obligado por un tercero a ser, digamos, no existe la obligación moral de ser solidario, en otras palabras. Entonces, cuando a ti te dicen que es un salario mínimo vital, en el fondo lo que quiere el Estado es hacerte sentir a ti como empresario culpable y partícipe de esa necesidad. Y eso moralmente no es justo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la obligación del empresario? El empresario que tiene una empresa que más o menos funciona, la tiene que mantener funcionando de la misma manera a pesar del incremento en sus costos. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar con estos dos slides? Que una empresa que, digamos, pequeña, una empresa de 1.000 millones de pesos de ventas al año, eso es una empresa de 80 millones de pesos mensuales, con 20, 25 empleados, es decir, con meros 80 millones de pesos está sosteniendo. Que eso es el 85% de las empresas en Colombia. Y cuando uno dice empresas, pues estamos hablando de una señora que tiene un local en el Hueco, pues el que tiene una panadería, pues ese es el típico negocio. Un marroquinero, un confeccionista pequeñito. Lo que sea. Claro, el de los muebles. Un restaurante. Exacto. Entonces, estamos mostrando una empresa, digamos, de ese nivel, una empresa buena, digamos, no es espectacular, ni el dueño se va a hacer millonario, pero es una empresa que, digamos, es viable, es una empresa que genera finalmente, después de todo ese trabajo, de coordinar el trabajo y la actividad de 25 personas, de lidiar con clientes, con impuestos, con contadores, con dificultades, con regulaciones, con todo lo que el Estado le exige a un empresario, porque este tipo de empresa, digamos, ya está montada en una formalidad. A este nivel de 1.000 millones de pesos, digamos, es muy difícil desmontarse y volverse informal. El que venda 200 millones de pesos al año, ese sí se puede volver informal, ese incluso la tiene hasta más fácil,
se va en negro completo. Aquí no, aquí esta ya es una empresa que ya tiene mucho que perder, ya tiene un historial en la DIAN, tiene un historial en los bancos, etc. Entonces, esta es una empresa que sufre todos los días y con el esfuerzo de toda esa gente y de sus dueños, pues genera una utilidad neta que es del 6.2%. 6.2% de utilidad neta sobre las ventas es una utilidad, llamémosla mediocre, pero muy en el estándar de lo que una empresa de este tamaño puede lograr. No, Porque eso normalmente... lo que le queda al accionista o al dueño son 5 millones mensuales. Correcto. Y eso pues en papel, porque sabemos pues que el PIG es una opinión de un contador, pero finalmente hay que mirar la caja. Entonces, probablemente sea mucho menos que eso. Pero digamos que sean los 5 millones de pesos mensuales, como dice Andrés. Eso no quiere decir que esa empresa esté librando su costo de capital, porque una cosa es la utilidad sobre las ventas y otra cosa es cuánto dinero tienen invertido los dueños para generar esos 1.000 millones de pesos de ventas. Entonces, probablemente si es una panadería, pues tiene un capital de trabajo, y si tiene clientes industriales les tiene que dar crédito, probablemente los proveedores que tienen mucho poder le dan un crédito muy cortico, tiene que pagar impuestos anticipados, etcétera. Haber sacado una licencia. Exacto. Entonces, capital de trabajo normalmente para una empresa de este tamaño es normalmente el 30% de las ventas, normalmente. Puede ser el 40, puede ser el 25, pero póngale el 30. Entonces, ahí tiene 300 millones de pesos invertidos, más los activos fijos que tiene para hacer esa operación. ¿Y cuáles son los activos fijos, digamos, de una panadería? Pues los hornos, el local, etcétera. Póngale otros 300 millones de pesos. Entonces, van 600 millones de pesos. ¿Cuánta utilidad generó? 61. Dividido 600, está generando un retorno sobre el capital del 10%. ¿Cuánto es el costo de capital para una empresa de estas? Más o menos el 16, 17 o 18%. Entonces, digamos, son empresas en la supervivencia que le dan, digamos, un sustento a muchas familias y hacen un esfuerzo muy grande. Hasta ahí el tema. Y ahora llega, y en este caso en particular, pues lo hice de gusto con una empresa que sea intensiva en mano de obra. Si ustedes miran los renglones debajo de las ventas, hablamos de costo de mercancía vendida. Y estoy diciendo que la mano de obra asociada al salario mínimo es el 70% de los costos. ¿Listo? Entonces, esta es una industria, esta puede ser, por ejemplo, una empresa de flores pequeña, esta puede ser un taller de confección, o sea, empresas duras en un BPO chiquitico, un BPO chiquito, un call center chiquito. Entonces, llega ahora el incremento del salario mínimo. Ese salario mínimo que pagó 455 millones de costo de nómina en el año 2025, eso ya se le va a incrementar en un 23.7. Entonces, trayendo a colación un término que Arias pues muy hábilmente ha estado promoviendo en Twitter, que es el Petronomics, que básicamente yo lo resumo, es vivir en la fantasía. Entonces, en el Petronomics, según esa ideología, el resto de costos no puede subir a esa misma tasa. Entonces, en este modelo, si quieres pasamos al segundo slide. En este modelo lo que estamos diciendo es que bajo el Petronomics, el resto de costos, es decir, la materia prima, los costos financieros, los gastos operacionales y de administración no suben al 17.3, sino que solo suben al 5.1, la mal llamada inflación, que en realidad es IPC. Entonces, si yo subo todos los demás costos al 5.1 y el 70% de mi costo, que era la mano de obra, lo tengo que, por ley, me obligaron a subirlo al 23.7, me da la curva anaranjada que ven ustedes ahí. Ese es el Petronomics. En el caso puntual de esta empresa es la del tercer punto de la derecha hacia abajo. Ustedes ven que en el eje horizontal está el peso de la mano de obra como porcentaje de los costos directos. En la empresa anterior modelo era el 70%, ese es el tercer punto. ¿Eso qué quiere decir? Que bajo Petronomics esta empresa, para hacerlo responsable, ¿qué es lo responsable de un empresario? Mantener sus márgenes. Eso es lo responsable y lo moralmente correcto. ¿Por qué moralmente correcto? Porque a mí me obligaron, me dieron una señal de que a mí se me tienen que incrementar los costos. Para yo poder mantener a esas 20, 25 familias, pagarle a los proveedores a tiempo, pagarle los impuestos al Estado a tiempo, pagarle a todas las personas que hacen posible esa operación, yo tengo que subir en 13.8% el precio de mi producto.
Eso en el Petronomics. La curva azul es la vida real. ¿Cuál es la vida real? Que los otros costos no se suben al 5,1. Se suben más del 5,1. Para mantener el margen. Porque ahí hay una cadena. O sea, vos compras materia prima. La empresa que te vende la materia prima tiene la misma dificultad que tenés vos en este momento. También tiene unos costos. Es una cadena. Entonces, el modelo azul yo lo hice con un promedio entre el IPC del 5,1 y el 23,7 del salario mínimo, o sea, el 14,4 el promedio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que esta misma empresa, que en el Petronomics tiene que subir el 13,8, cuando ya lo llevamos a la vida real, en realidad tiene que subir cercano al 17%. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vos subís el 17%, que es lo responsable. Si vos querés mantener esos puestos de trabajo y mantener tu nivel de crediticio, tu estilo de pago a los proveedores, tu reputación en el mercado, tenés que subir el 17. Pero ¿qué va a pasar? Que probablemente tu competidor no va a hacer el 17 y lo ve como una oportunidad de corto plazo de capturarte mercado. Entonces, finalmente esto va a generar una destrucción de valor a lo largo del mercado, y esa destrucción de valor principalmente en destrucción del empleo, porque si yo no puedo subir el 17% en mi precio, por las razones que explicamos, entonces solamente me queda un camino, que es ¿cuál? O recorto margen o despido. Sí, pero recortarme margen básicamente es hacerle el juego al gobierno, y desde la batalla política no se puede sacrificar margen, porque lo que estaríamos diciendo es que el Petronomics tiene razón y el salario lo paga el empresario. Y entonces yo era un explotador que ganaba mucha plata, entonces sí, no hay ningún problema, claro, yo me trago ese costo. No, y lo otro, y vos lo dijiste, o sea, el administrador del negocio, sea pequeño o grande, tiene un deber fiduciario con el accionista que al haber recibido señales de precio y de ámbito jurídico y de mercado y todo, le apostó su capital a un retorno esperado con ciertos márgenes. Y si el administrador no los preserva, está deshonrando también ese deber fiduciario, pues. Entonces, subir los precios es económicamente correcto, pero también moralmente. Entonces, hay que hacer las dos cosas. Y eso va a traer una cascada de subida de precios relativos en la economía, que todos lo vamos a sufrir. Sí, claro. No es inflación, con Arias lo hemos hablado mucho, esa no es la verdadera inflación monetaria, pero para efectos de la conversación es, hermano, le mandaron una señal en el mercado y a usted su plata ya no le va a alcanzar para lo mismo, punto. Y la única forma, pues, de verdad de sostener ese margen es o subiendo los precios o de verdad uno entrar de un tajo. Yo, por ejemplo, estaba haciendo otro ejercicio que lo terminé ayer o antier por la noche. Pues yo pago unos servicios de contabilidad. Imagínate, Nico, una persona que hace los asientos contables, pues en esa empresa, que cualquier compañía que venda 500 o 1.000 millones de pesos, pues necesita de alguna u otra forma un esquema de contabilidad. Y ya sabemos cuánto vale, pues, el mínimo de esa persona que lleva, digamos que el registro de todas las facturas. Yo me puse a hacer la reconciliación bancaria desde mis cuentas, pues, en Estados Unidos, y ese es uno de los trabajos más aburridores y me toca, pues, pagar. Pero dije, ¿será que Cloud es capaz de hacer toda esta vaina? Y vos no te imaginas, Nico, el descrédito de uno llegar y decirle, mire, aquí está el statement de Bank of America, aquí está el QuickBooks, le voy a dar los meses del año 2024, cómo fueron clasificados los diciembres, los eneros, aprenda y haga el trabajo. Y uno ver esa máquina haciendo eso. Entonces vos reemplazaste 2.800.000 por $100 de contabilidad, y así es como, pues, a trancazos nos va a tocar aprender a automatizar y simplificar, porque es que si no, todos estos negocios van a ser inviables. Sí, lo que pasa es que, digamos, en ese caso de la contabilidad es una función que se deja reemplazar, digamos, más fácilmente por la inteligencia artificial, pero vos estás, por ejemplo, en un cultivo de flores, pues estamos a muchos años de reemplazar esa mano de obra, o estás en un taller de confección, estamos a muchos años. Entonces, digamos que acá nos toca hacer lo medianamente responsable y sobre todo mandar las señales económicas que son. Sí. Es que estábamos hablando del de flores y nosotros ya empezamos a ver quiénes son los primeros que han soltado las tuercas. Un amigo mío dijo, hey, mira, me voy esta semana para Río Negro porque el negocio que teníamos hace 35 años
toca cerrarlo, no nos da. Y la gente un poquito cínica, Darío, los viste como respondían, Sí. y aparte pues que me preocupaba a mí, es que ¿por qué no miren las dos O sea, palabras. ahí sí automatice, no proteja. ¿Por qué no automatizaron y no diversificaron? Y entra uno en unos debates, los más bacanos del mundo, y dice, mire Holanda, todo lo que exportó en flores, sí, el costo de capital en Holanda es de esta estructura, y allá el 80-90% está automatizado, ellos sí pagan más caro, pero para otro tipo de trabajo, y empiezan las comparaciones tontas, pero esta creo que me la pasó Arias, o la estábamos leyendo por ahí, y me gustó mucho, y entonces, por ejemplo, que nadie contaba, ninguno de los colegios privados en Bogotá contaba, pues tenemos un problema de natalidad, pues, pero no contaban con ese aumento, y entonces cuántos colegios empezaron a cerrar. Yo quisiera pues que compartiéramos como los diferentes casos que han conocido o que han aprendido ustedes en esta semana, pues para que cerremos pues este tema, porque yo creo que esos datos anecdóticos son muy importantes porque finalmente empiezan a sumar y ya se van volviendo estadística, pues creo que Bancolombia tenía un dato impresionante, pero se me perdió el slide y no lo pude conectar, pero ibas a decir. Dos casos concretos que no habíamos mencionado. Uno, en una junta que estoy, hay una persona pues que también está muy vinculada al sector hotelero, y el sector hotelero, mucha parte factura, cotiza en dólares, pero es intensivísimo en mano de obra, pues, y tiene, digamos, una estructura muy pesada laboral atada también al salario mínimo. Entonces, supóngase que es el 60-70%, como dice Nico, de mano de obra. Listo. En un hotel y factura en dólares. Entonces, una apreciación de como el 20% del peso le pegó ahí ya en una merma de sus ingresos, y un incremento del 23% por ese, digamos que le pegue al 50% en promedio, porque no todos tienen salario mínimo. Ahí ya tenés una contracción de tu margen como de 30%. Ese es un tema muy complicado. El turismo, yo creo que va el turismo formal, pues, es decir, ya lo otro tipo de turismo de pronto no, pero el turismo formal, el que paga los impuestos, y eso se va a meter un totazo enorme. Y dos, está ahorita mirando acá donde estoy, precisamente una compañía que exporta muchísimo a Estados Unidos, ya digamos como productos un poquito más high-end de moda. Y entonces miren los tres totazos que ha tenido. Tasa de cambio, son intensivísimos en mano de obra, entonces, salario mínimo. Y los aranceles ya les empezaron a aplicar y los termina pagando el productor, no los está pagando allá el importador, el exportador colombiano, y paga dos impuestos. La sobretasa que le pusieron a todo el mundo, entonces uno ahí dice, bueno, ahí estoy medio igual que los competidores, pero también les pusieron el de minimis, que es el impuesto que se cobra cuando se importa o se trae solo una mercancía pequeña, un paquete pequeño, que también vendían mucho así a través del e-commerce, reventados, y les pegó durísimo y están, digamos, ahorita en una situación donde dicen, vamos a tener que reorientar el negocio, y generan muchísimo empleo. Esos dos casos concretos los acabo de ver y que van más allá de los que hemos hablado de flores. Me contaron, en un banco ya tienen, en este momento hay dos sectores de la economía colombiana que todos los bancos tienen con lupa, que son sector salud, obviamente, porque están reventados por el no pago digamos, por la UPC bajita, porque no se actualizó la UPC bien, porque no le están pagando a los hospitales y a los proveedores, a las IPS, mejor dicho. Y dos, el sector eléctrico, porque el gobierno tiene reventada la cadena, entonces no han pagado los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 y eso. Y acaban de meter un tercer sector bajo lupa los bancos. Flores, banano, café, palma, todos los sectores del agro, sobre todo ciclo corto también, que compiten con importaciones, ni siquiera los que se exportan. Porque si usted se le aprecia el tipo de cambio y le sube el salario mínimo, ¿qué pasa? Usted, pucha, por precio no puede subir porque nadie va a pagar acá más alto de lo que le cuesta importar.
a un productor nacional. Y aún así usted acá tiene que mantener la estructura de costos. Muy, muy, muy bravo, pues. Arroz. El arroz, imagínese usted compitiendo con arroz que viene de Tailandia, pues, O de allá qué Ecuador. mínimo pagarán. O Ecuador, que está dolarizado. Ecuador dolarizado, nada, de una. No, hay otro muerto en esta narrativa que, digamos, es más sutil porque, digamos, le pega a personas de mejores ingresos. Es el famoso salario mínimo integral. Ese salario mínimo integral, pues eso fue un invento de hace muchos años, que fue un invento relativamente bueno, y era que si se le pagaban 13 salarios mínimos a una persona o más, el año pasado 13 salarios eran 18 millones de pesos y un poquito. Si alguien gana más de 18 millones de pesos, la empresa no está obligada a pagarle ni primas ni cesantías, o sea, se ahorró 2 salarios al año. Y adicionalmente le paga la planilla de seguridad social sobre el 70% de ese salario. Entonces es un ahorro importante para la empresa. Me han contado varias historias de mucha gente, digamos, cargos altos y medio altos en empresas medianas y grandes, normalmente van por esa figura de salario mínimo integral. Ya los llamaron a renegociar. Porque un amigo mío, 23,7 pasó de 18 a casi 23 millones de pesos. Entonces la empresa dice, yo, ¿por qué te voy a pagar 5 millones de pesos más? Más la parafiscalidad, más pues, los costos adicionales que eso trae. Entonces, ese es otro muerto en este camino, y a la gente en ese nivel, pues que ya están montados en un tren de vida diferente, pues básicamente les renegociaron el salario, y pues tienen 2 caminos, o lo aceptan o se van. O se van. Es que el tema complicado ahí, y pues por eso puse este slide para que lo comentáramos también, es que es como si estuviéramos viviendo pues como en un silo, pues como si estuviéramos aislados del planeta Tierra, y como que no estamos entendiendo qué es lo que está pasando. O sea, estamos entrando en una etapa de tecnología que, como lo hemos dicho, es una tecnología deflacionaria donde absolutamente todo va a empezar a caer. Vuelvo y digo el ejemplo, pues, o sea, estamos hablando de trabajos donde un contador cuesta $700 y lo vamos a reemplazar por un AI que cuesta $50 o $100. Eso quiere decir deflación. Entonces, esa desconexión es muy berraca, porque le estamos obligando a las compañías a irse totalmente en contravía de digamos que estos fenómenos económicos. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a hacer una compañía que, por ejemplo, toma una deuda de $1 millón, como lo dice acá, pensando que iba a vender más productos, pero todo está absolutamente bajando? Yo no sé si Guillermo o Arias quieren explicar este slide que tengo aquí. Espérate que no estoy viendo bien. No estás viendo bien, fresco, que ese es el problema de nosotros los viejitos, hombre. Pricing single Bitcoin. Monetary cannot allow prices to fall in dollar terms for a simple reason. Ese lo compartimos esta semana en el chat. Sí, pues. sí, Entonces, sí. todos estos pantallazos son conversaciones que hemos tenido en el chat. Eso lo que implica es lo siguiente. Que era la pregunta de Nico, que te dijo, explícame, claro. que si la deflación e inflación, o sea, acordate de esa pregunta que Entonces, fue hecha digamos, por Nico. Claro, entonces, y va al tema inflacionario y al señoreaje y lo que hemos hablado. Una de las formas en que los gobiernos salen de los problemas de deuda es inflándola. ¿Qué quiere decir eso? Haciéndola en términos reales menos valiosa de lo que era un tiempo atrás. Pongamos un ejemplo sencillo. Si ustedes ven y el gobierno sale y dice, vea, voy a emitir bonos del gobierno colombiano por 1.000 pesos, entonces ustedes van y compran ese bono por 1.000 pesos colombianos, esperando un retorno de 10%, digamos, que les van a pagar 100 pesos por año durante un plazo, ¿vale? Y digamos que esa tasa se compadece con el costo de oportunidad real del dinero, digamos un 5%, y, no sé, una inflación monetaria del 5%. Entonces ese 10 le compensa a uno lo que se le diluye el valor del peso en el tiempo más el costo de oportunidad de su capital invertido ahorita en el gobierno colombiano. Y usted confía en eso, pero supongamos que el gobierno colombiano empieza a gastar, no tiene los ingresos para honrar eso y empieza
a tener problemas fiscales. ¿Qué termina sucediendo? El Banco Central termina emitiendo dinero que se usa sobre todo por el sistema financiero para comprarle más y más bonos al gobierno, en tanto el gobierno se sigue endeudando. Y resulta que esa mayor emisión monetaria termina generando una inflación monetaria, el peso cada vez vale menos y vale menos a la misma velocidad a la cual cada vez va imprimiéndose más dinero para poder absorber toda esa deuda. Y entonces ya la inflación monetaria no es de 5, sino digamos de 20. Entonces usted está recibiendo una tasa de interés del 10% sobre ese bono, ¿sí o no? Pero en realidad es una tasa de interés real negativa, porque la inflación monetaria es del 20 y usted está recibiendo el 10. Usted está perdiendo el capital. Eso es como una forma caricaturesca de verla. ¿Qué va a pasar en el mercado? Que se va a caer el precio de los bonos, porque pues nadie va a ir a comprarle un bono, si es que es un instrumento líquido, a 1.000 recibiendo una tasa de 10, entonces se cae, digamos, a 800. Entonces ahí ya inflaste la deuda out. ¿Por qué? Porque es muy fácil, el gobierno recompra, repaga y salió del problema. Y así es, usted con la inflación siempre le pega al acreedor. La inflación siempre le pega al que tiene el activo. La inflación siempre le pega al que ha comprado bonos, al que le prestó plata a alguien más. La deflación, por el contrario, sube las deudas. Si aquí hubiera deflación monetaria y cada vez los pesos valen más, usted tiene un bono de 1.000 pesos y cada uno de esos pesos cada vez vale más y más, usted como acreedor cada vez está más rico y quiebra la empresa que le prestó o al gobierno que le prestó. Por eso los gobiernos siempre inflate debt away. Eso es más o menos, no sé si lo pude explicar de la manera más sencilla posible. Sí, Guillermo, ibas a decir. Sí, yo estoy viendo también que está, o sea, yo veo que, o sea, hay algo macro grande pasando. O sea, yo sí veo una fuerza deflacionaria en el mundo desarrollado, en particular en Estados Unidos, pero con lo que mostraba Nico. O sea, lo que está pasando en Colombia está pasando en muchos mercados emergentes. Acá se va a ver un spread gigantesco entre el mundo desarrollado y el mundo emergente. El mundo desarrollado va a tener la palanca de la inteligencia artificial, va a tener un aumento en la productividad, pero nosotros no lo estamos teniendo. Entonces, y eso a mí me parece delicado. O sea, yo estoy viendo dos escenarios, uno de deflación en el mundo desarrollado y probablemente uno de hiperinflación en el mundo emergente, que es la responsabilidad fiscal que estamos viendo. ¿Y cómo le saca uno provecho a ese spread, Guillermo? Y esa es la moneda. O sea, y para mí me parece, o sea, yo cuando veo la deuda que sacaron, el gobierno Petro también está pasando algo similar en Brasil. La monetización de esa deuda, la reforma pensional, listo. Hay un trade de corto plazo que es una valorización del peso, pero le acabaron de crear una fragilidad en 1 año y medio unilateralmente a la moneda. Esa es una fragilidad gigantesca macro. Entonces yo creo que va a haber, o sea, y lo estamos mirando esta mañana con el yen en el chat. Para mí, cuando el yen toque ese mínimo de valorización, se va a voltear el trade. ¿Qué es cuánto? ¿Qué es cuánto, Guillermo? Eso sería menos 20% año a año. ¿Eso qué sería ahí? No sé, o sea, lo vi en variaciones, ¿no? Sí. Okay. No, eso es que el yen baje, ¿qué? Está como en 100, ¿qué? 50. 150. Algo. O por eso que baje 30. Sí, o sea, bueno, digamos, que baje un 25%. Eso es una señal de que se va a voltear el trade. O sea, el dólar vuelve toda la narrativa del dólar fuerte. Ahora, cuando yo veo a Trump en Davos, o sea, es que la fuerza deflacionaria es muy grande. Consiguen energía barata. Estados Unidos está produciendo petróleo loquísimamente. Fuera de eso se están anexando las reservas de Venezuela. Si uno mira las Américas, va a ser más grande que la OPEC. Canadá, Estados Unidos y Venezuela, si logra ser productivo, se vuelve más grande que la OPEC. Eso es una señal muy deflacionaria. Y fuera de eso, está la señal deflacionaria de la automatización. Esa es una presión. Sí,
Lo curioso es que nosotros, pues, y ahí se nota, pues, digamos que las calidades de políticos que tenemos, porque están totalmente desconectados, pues, de estas tendencias. A mí, tratando de escribir qué es lo que nos está pasando en este gobierno, yo me acuerdo, pues, cuando estaba pelado y tenía el carro y entonces no tenía plata para gasolina, y entonces digo, ¿cómo hago para llegar a la próxima estación? Pues me tocaba manejar pues muy cuidadosamente, meter cambios pasito, no revolucionarlo, porque si yo llegaba y le metía el acelerador full a fondo, pues no llegaba a la próxima estación de gasolina. Y eso es exactamente lo que está pasando frente a todas las fuerzas y corrientes que hay. Pero les voy a dar un dato que me tiene, pues digamos que esperanzado ante tanta adversidad, pues por lo menos en Colombia. Peter Diamandis se tiró un slide que decía, mire, estos son los países y las regiones del uso de AI, y en azulito estaban los países pues con adopción, entonces en intensidad de uso, y entre otras pues esa data es de Stable, es un dato sacado de Microsoft. ¿Sabe qué me impresionó demasiado? Que Colombia tenía el mismo color azulito que Europa, Estados Unidos, y yo dije, qué tan impresionante. Obviamente Venezuela estaba rojo y los otros países estaban amarillos. Nosotros en Colombia, no sé si es por la conexión a internet que tenemos, hay otro dato que siempre me ha impresionado. Colombia en uso de Facebook y redes sociales es como el tercer o cuarto país en el mundo, y no sé si debido a esa conectividad, pero tenemos por lo menos una adaptabilidad muy curiosa a hacer uso de estas nuevas tecnologías. Entonces, de pronto, estos disparates que están haciendo es que nos van a encajar, o sea, obligados, o sea, mejor dicho, no existe un mejor evangelizador de todas estas nuevas tecnologías que el actual gobierno que tenemos. Y entonces, eso tiene una mezcla, Hernán, perdón, y es la adaptación del celular en Colombia. El celular es el mayor impulsador, WhatsApp es muy popular y la gente sí utiliza, o sea, yo que tengo reuniones con diferentes tipos de compañías, siempre la parte de arriba cree que la de abajo no tiene adaptación de tecnología o de IA, y la sorpresa es enorme porque la usan muchísimo, la usan para, no sé, profesor de matemáticas. Ayudarle a la esposa que tiene un negocio de sándwiches, porque mi papá quiso aprender alguna cosa, entonces el hijo es el que le muestra cómo usarlo. Y WhatsApp es un canal específicamente que sirve para esa apropiación, y ChatGPT es como el genérico de Colombia. Así de sencillo. Sí. Entonces, digamos que, vuelvo y digo, la adversidad está haciendo que la fricción del aprendizaje no la estemos eliminando y que todos estemos volcados. Pues yo, por ejemplo, me impresionaba mucho Nico y Arias. O sea, fui al evento. Yo nunca he considerado que el podcast de 10 AM sea una cosa famosa. Pues nosotros siempre me lo imagino como nosotros conversando acá, pero yo podría decir que el 70% del salón se ve esta vaina, porque es que yo creo que hay una curiosidad innata donde la gente dice, bueno, mamá, o nos toca aprender o nos adaptamos, y esa es la parte, pues, digamos, que me tiene como animado, porque como dice aquí en esta frase, o sea, nunca habíamos estado en una época donde las personas más inteligentes estuvieran tan atrás, pero yo creo que nosotros tenemos como buena asimilamos bien, pues, como todo este cuento, ¿no? De que, Guillermo, ¿qué tenés adicional para agregar ahí? No mucho, pero yo sí siento que, o sea, hay dos fuentes de innovación muy grandes en la vida. Una es la necesidad, y con toda seguridad este gobierno pues nos la está creando en una magnitud importante, y pues la otra es la curiosidad. Y yo creo que sí es muy importante sí o sí explorar con esta tecnología. Eso es como, esa sí es una obligación vital. Eso sí debería ser una obligación vital. Sí. Siguiendo pues con el cuento pues de cómo se están reduciendo los tiempos, Darío, explícanos por qué este slide que estamos viendo acá de lo que hizo Cloud y cómo se codió en una semana, por qué es tan importante, como para que la gente pues vaya asimilando también eso. Es que es tan difícil de expresar con palabras, y es, pues, por primera vez un producto y alineado por 4 personas, porque solo fueron 4 personas las que llevaron a cabo el desarrollo de ese nuevo producto ligado a Cloud Code. Crearon un nuevo producto llamado Cloud Cowork.
Y era, pues, es la nueva forma de desarrollar software y va a ser la nueva forma de desarrollar productos. Ellos empezaron a identificar que a medida que iba creciendo la adopción de Cloud Code, habían personas que no eran ingenieros que entraban y descargaban. Yo, por ejemplo, yo no soy ingeniero, pues yo descargué Cloud Code y empecé a pedirle cosas que no eran de código, eran de acciones rutinarias o por lo menos las mías. Y ellos simplemente analizaron esa información y tomaron el mismo Cloud Code para desarrollar el que no tiene que ver con código. Pero es que es una semana y media, Hernán. Vos sabés que cuánto, o sea, nosotros que tuvimos compañía de software, desarrollar un software no lleva menos de 6 meses, por lo menos en el modelo tradicional, menos de 6 meses, más las equivocaciones, el no sé qué, el retraso, no me entendió, no lo supo hacer, esto no era. Y hacerlo en una semana y media es un cambio, pues, pucha, eso es un cambio tectónico de todo eso, o sea, eso va, o sea, es una locura, Sí. no sé expresarlo con palabras. Bueno, ese es el avance técnico, pero otra cosa como en filosofía y operación, por eso pongo este slide. Yo creo que este formatico va a ser el mejor examen para preguntarles, ¿se acuerdan de este slide que compartimos en el chat? No, yo no lo había leído, pero el tema ustedes vieron la entrevista de este ingeniero que trabaja en XI y que explicó que era macro hard y por qué era importante esto, que lo terminaron votando al otro día, pero una de las cosas que más me impresiona de cómo opera Elon Musk es el tema pues de la velocidad. O sea, él dice que la latencia es el enemigo número 1 de absolutamente todo. Es el enemigo, es el problema que está solucionando Lana como blockchain. Es el problema que, por ejemplo, tiene que resolver Tesla para que no existan accidentes pues, con sus vehículos. ¿Por qué no comentas un poquito sobre esto, Guillermo, y por qué ese impacto es tan importante? Sí, o sea, yo siento, digamos, como... O sea, yo sí veo que filosóficamente, digamos, hay una diferencia grande entre lo que está haciendo Elon y por ejemplo, OpenAI. ¿Sí? Y yo creo que acá no es solo como el entender la inteligencia artificial, sino los valores alrededor de eso. O sea, como cuál es la apuesta que tiene. Yo creo que Elon no solo está creando hardware, está creando un equipo que está integrando Grok tremendamente y pues también todo el tema de los carros autónomos, que creo que es lo que viene ahorita pronto. Entonces sí, hay una cultura muy fuerte y es la cultura de Elon y por eso Elon también es tan atractivo para atraer buen talento. O sea, independiente de los sueldos que ofrece, por ejemplo, Mark Zuckerberg, la gente se va con el grupo de Tesla. ¿Por qué? Por la cultura. ¿Por qué? Por la manera de trabajar. Entonces sí, eso es muy fuerte. Hernán, y mira, voy a conectar una cosa con lo que estás conversando. Mira la frustración de los que estamos empezando a usar IA de forma intensa, la frustración de irnos a la capa humana rudimentaria y trabajar e iterar con ello. Es como, es muy cierto, ustedes están trabajando, o sea, ustedes son prehistóricos, o sea, y eso nos va a pasar a nivel ciudad, organizaciones, país, o sea, los países que no sean eficientes van a quedar por fuera, pero eficientes de verdad. Eso es cierto. Por ejemplo, Arias siempre, pues ustedes saben que 10AM y MacroWise, nosotros tenemos un paquete corporativo y entonces la respuesta de Arias es, no, contratemos a alguien para que haga eso. Y yo, no, huevo, que vamos a contratar absolutamente nadie para nada. O sea, para que esa frustración que estás describiendo ahí, Darío, es porque uno dice, no, es que yo ya tengo unas herramientas que me permiten hacer todo mucho más rápido y más fácil. Ustedes han visto una foto que sacó Elon, que es donde estaba haciendo Colossus, XAI, y abajo tiene una foto que dice Macro Hard. ¿Ustedes saben qué es eso? No. Bueno, Macro Hard es básicamente, como lo está pensando, es el digital twin del trabajo de todos los humanos. Mejor dicho, ese man va por lo siguiente y por eso está gastando tanta plata y creando esa vaina tan grande. Dígame todos los trabajos que hacen los humanos. La ontología, pues. Dígame, todos los trabajos que hacen los humanos digitales, Macro Hard los va a hacer. Pero también los va a hacer físicos. Pues además, con los robots. Dígame todos los trabajos. Ese es mi target market. ¿De qué tamaño es esa vaina? Pero es porque él ya vio
que hay una pérdida de esfuerzo y todo, el humano es demasiado tonto, ineficiente. Pues Darío, por eso arrancamos este episodio con un slide muy sencillo. Tenés 160 horas disponibles de un IQ de 85 versus un IQ de 135 que te equivale a ¿cuántas? A 3.400 horas disponibles. Pero vos sí ves, ese es el verdadero spread. Elon hace eso. Yo no creo que Elon lo haga porque piense que el humano es bobotón, sino porque yo pienso, vuelvo a lo de los valores que mencionaba Guillermo, de todo ese ecosistema de Elon Musk, y este es un tipo que piensa distinto a como pensamos la mayoría de los seres humanos. Él ve cosas más allá que no vemos la mayoría. O sea, él está pensando en mejorar el bienestar casi que de la humanidad, llevar la humanidad a un punto casi que utópico, en donde ya no hay que hacer trabajo, el trabajo se saca de la energía del sol toda, y el sol trabaja por todos nosotros, y esa abundancia nos permite subir el PIB per cápita, los niveles de desarrollo, de bienestar, De verdad yo pienso que él como que está conectado con eso, con esos valores, con esos principios. Él quiere un mundo donde, y por eso se mete en ciertas cosas, por eso se ha metido en la política, por eso da batallas culturales durísimas. Sí. Eso, a mí me parece que ese es el edge de Elon, y también su riesgo más grande, porque a mí el único riesgo, se los dije en el pasado, de Tesla y todo ese ecosistema, o si une todo pues en una, es que lo maten. Sí, yo siento, o sea, lo que yo siento es, los trabajos del siglo XX murieron. Y no sabemos cuáles son los trabajos del siglo XXI, porque la vara cambió. ¿Sí? ¿Cuál es la ambición de este man? Es que seamos multiplanetarios como especie. Eso es lo que, longevidad, automatización. Si uno mira todo el bloque, están construyendo la mano que hace la mano. ¿Sí? Es el Optimus que va a estar en las fábricas. Es lo mismo que pasó con cloud. O sea, codificar antes era la profesión sexy. La profesión, voy a aprender a hacer, tengo que programar. En este instante están diciendo, lo que vi ahí en ese slide, es programar es un commodity. ¿Sí? Saber pensar es la profesión sexy. Entonces, yo lo que estoy sintiendo es muy fuerte. Si mi trabajo era optimizar, si mi trabajo era combinar cosas, ese está en problemas. Esa es la oportunidad más grande para ser creativo y para tomar riesgo. O sea, con estos tools, nosotros debemos tomar riesgo radicalmente. Y eso es una oportunidad de radical innovation o de ser zombies. ¿Sí? Entonces, no, necesito que me den un income porque es que las máquinas me reemplazaron y necesito vivir de lo que hacen las máquinas, que va a ser otra corriente. Y creo que estos van a ser los nuevos partidos políticos que van a nacer. Entonces, es muy fuerte el cambio social que estamos viviendo. Sí. Yo quisiera aportar un tema, y es que Elon Musk finalmente es el mejor ejemplo de cómo llevar la batalla cultural, porque él en el fondo está destruyendo el alma del colectivismo. Porque acuérdense que el colectivismo parte de una premisa fundamental, y es que la dignidad del ser humano viene del trabajo, y que el trabajo es una cosa que se puede planificar y controlar, es digamos la actividad predilecta del control social. Entonces, si el ser humano no va a trabajar, porque digamos las máquinas lo van a hacer para nosotros, entonces el colectivista básicamente se queda sin argumento, porque entonces básicamente es deshumanizar al humano. Entonces, lo que Elon Musk hace es súper potente, porque lo que está diciendo no es que el trabajo no es una obligación, el trabajo es una elección. Entonces, para mí, creo que falta mucho tomar lo que Elon está diciendo y aterrizarlo al lenguaje de batalla cultural, pero para mí lo que él hace es súper potente. Imagínense en un mundo donde la gente no tenga que trabajar, entonces, ¿cuál va a ser el rol del Estado planificador ahí? Pónganse, o sea, pequeño, pierden el efecto controlador. No pueden manipular. Exacto. No pueden mantener pobre a la gente. Y por eso es que muy sutilmente atacan a Elon. Sí. Y lo atacan precisamente porque ellos, en el fondo, es que ellos saben. Que a mí me da, es que lo maten, es que esto ya lo debe haber visto todo ese radicalismo del otro lado. Sí, pero Nico, pero yo pienso que esto ya pasó en la historia, estos son los Medici. Obviamente los Medici tenían de enemigo el Vaticano, ¿sí? Y se tomaron el Vaticano, y eso fue lo que hizo Peter Thiel y Elon con Trump.
sea, cuando yo veo en Davos, eso fue un mensaje claro. La globalización murió. Totalmente. El modelo anterior murió. Y están cambiando las reglas y es otro sistema. Pero eso fue, por eso era tanta intensidad de estas elecciones en Estados Unidos, muy fuerte. Y por eso no sé si vieron el discurso ayer del primer ministro de Canadá, cómo el globalismo mundial está tratando de impulsar ese discurso de él, porque es como tratando de salvar ese globalismo. Están tratando de salvarse con lo último. ¿No viste a Úrsula diciendo que no, que acaba de venir de Mercosur, un mercado, o sea, las últimas, ¿cómo se dice? Vestigios pues de la globalización, tratando de decir, no, esta vaina así funciona, mercado de 700 millones de personas, sin fronteras, sin impuestos, un bien común. Sí, esa vaina, yo creo que una de las cosas más interesantes que vimos pues fue Trump llegar y decir, voy a poner tarifas a todos ustedes, y les puso la vara y no se conversan, o sea, la conversación de Davos en este momento es todo Estados Unidos. O sea, lo que estabas diciendo, Nico. No, y finalmente, en tema de batalla cultural, ¿de qué nos sirvió la caída del muro de Berlín desde 1989 y toda esta globalización? Finalmente lo que hizo fue destruir los valores de Occidente. O sea, hoy tenemos gente que no quiere tener hijos, ¿cierto? Tenemos una inmigración masiva en muchos de esos países que se supone son el referente de la libertad. Básicamente, nos volvimos unas bolas. Tercero, creemos genuinamente en que el Estado tiene que ejercer control sobre el ciudadano. Entonces, pues, era menos dañino tener la Unión Soviética andando en los años 60 y 70. Era hasta mejor, ¿o no? Sí, claro, Pues sí. estaba más claro todo. Pues era el monstruo. Sí, ¿usted qué quiere ser? Y ya. Sí, era el miedo. Nomás este presidente de España, Sánchez, ayer hablando de que se haga visible toda la gente que está en redes sociales y no sé qué, que tienen que ser personas y no un Gordonea, por ejemplo. No, usted no lo vamos a volver Imagínese visible revelando nunca. su identidad. Usted no lo vamos a volver visible. Eso sí, a usted lo han revelando. descubierto. A usted lo descubren por ahí, pues por la voz, pero usted no lo vamos a revelar. ¿Qué tal? No. Imagínate que nos dijeran a pupitrazo que tenemos que mostrar al gordo. No. El 30 de febrero. El 30 de febrero lo mostramos. El 30 de febrero en Eclipse. Ese día lo mostramos. Ese argumento, Nico, yo estoy de acuerdo. Cuando cae la Unión Soviética, ¿qué pasa? Estados Unidos se queda sin enemigo. Y entonces, ¿cuál es la tensión? Es el enemigo interno, el enemigo político, las ideologías. El problema es cuando cambian esos sistemas. Pero más que Estados Unidos, ¿no? Occidente, pues, realmente. Todo Occidente, pero pues Estados Unidos era el líder de ese sistema. Y se generó, fue un sistema que se generó. Y yo creo que lo que está haciendo, aunque Trump es muy criticado y muy polémico y lo que sea, tiene mucho valor y mucho coraje de ordenar la casa. Y está ordenándolo duro, y está siendo realista. Entonces, toda la teoría geopolítica siempre se basó en expansión de poder, en Euroasia. El que controla Euroasia se queda con el mundo. Y eso fue lo que se creyó Hitler, eso fue lo que se creyó Stalin, y por eso fracasaron. Pero, ¿qué ha salvado esa tesis? Crea un fortress, crea tu fortaleza, crea tu castillo y pon un foso. Y O sea, eso es lo que está haciendo ese es el slide de tu Substack, el protocolo de la Anaconda. ¿Por qué no nos explicas qué estamos viendo acá, Miguel? Listo, entonces digamos, ¿cuál era el modelo que funcionó desde la caída del muro de Berlín? Yo creo que empieza a fracturarse con Lehman Brothers. O sea, en 1992, 1989 hasta el 2008, todo eso fue la globalización. ¿Y que la globalización? Pues optimizar, buscar donde sea barato el trabajo y bajar los costos de producción vía externalizar esas cadenas de valor. ¿Y eso qué hizo? Hizo también cosas buenas. Sacó a mucha gente de la pobreza. El tema que sacó toda esa gente fue en China. Se sacó 1 billón de chinos de la pobreza, pero el resto del mundo no lo aprovechó tan bien. China fue muy hábil en aprovechar eso. ¿Qué pasó? Naturalmente le creó un contrapeso, China se le creció y se le vuelve un problema de seguridad nacional a los Estados Unidos. Es un problema que los antibióticos estén manufacturados en China. Es un problema que los componentes claves de los chips, que necesitan los F-35, que necesita todo el aparato militar, estén hechos en China. Es una vulnerabilidad de seguridad nacional. Entonces cambiemos optimizar por resiliencia y seguridad nacional. Y por eso es Greenland, por eso quieren Groenlandia, por eso el tema de Venezuela. Y Estados Unidos empieza a hacer tácticas y decir, ¿yo por qué tengo que estar en guerras en Euroasia
si yo lo que tengo es que fortalecer mi posición y mis supply chains en donde lo controlo. Y eso es lo que está haciendo con Venezuela. Energía, petróleo y gas controlado. Le faltan las materias raras, que esa es la vulnerabilidad más grande. Y la vulnerabilidad más fuerte militar es el Ártico. Es que los chinos y los rusos, poco a poco con el calentamiento global, esto es circular. O sea, Rusia no tenía salida al mar, excepto ahora que por el Ártico puede circular. Esto es una vulnerabilidad muy grande. Es increíble, Guillermo, cómo uno entiende el problema y por qué entiende del pedido de Trump haciendo un ejercicio de pasar al mapa plano del Mercator y simplemente voltear el globo y decir, claro, es que mire que está en la mitad. Mira el chicharroncito que está en la mitad. Exacto, es que se nos olvidó otra vez que el mundo no es plano. O sea, Thomas Friedman nos metió ese cuento con la globalización, pero el mundo no es plano y lo sabemos desde Colón. Y la ruta más rápida es el Ártico. Por eso esto geopolíticamente es tan importante. Y esto no va a ceder. Estados Unidos no va a ceder. Europa no tiene cómo defender Groenlandia. No tiene la capacidad militar, no tiene la capacidad operativa. Y es una vulnerabilidad que Groenlandia también lo controle China y Rusia. Es una vulnerabilidad muy grande y eso es lo que está haciendo las tarifas. Trump lo critica mucho que las tarifas, que eso acaba con el libre comercio y que las tarifas se han aprobado, que eso no va a generar crecimiento económico. No, las tarifas son una táctica de negociación. Yo quiero Groenlandia, listo, negociemos las tarifas. Y eso es lo que ha hecho, siempre ha sido una táctica de negociación. Entonces, estrategia 1, crear un fortress, y el fortress de las Américas, y es la teoría Monroe otra vez. Pues tiene otra estrategia, tiene la estrategia Anaconda, que es que Estados Unidos siempre la ha tenido, no quieren dominar Euroasia, nunca han querido eso, pero quieren garantizar que no hay ningún poder que la domine. Entonces necesitan un Japón fuerte, necesitan un Surcorea fuerte, un India fuerte, una Australia fuerte, y crear un cambio en Irán. Esa es una prioridad, porque Irán es fundamental en la estrategia de China, ¿sí? En la nueva ruta de seda. Entonces, ese es el tablero de ajedrez, y en Davos Trump lo expuso. Lo dijo casi sin miedo, explícitamente. Pero, perdona, ¿por qué se llama Anaconda? Anaconda, porque en la guerra civil, o sea, pues este nombre se lo dimos nosotros, pero digamos, esa era la estrategia que usaron en la guerra civil americana cuando las fuerzas independistas estaban luchando contra los británicos. Era inhabilitar los suministros del enemigo. Entonces no dejan que crezca el negocio. ¿Debe? ¿Por qué el nombre, Anaconda? Sí, porque mira, es como una anaconda que los está asfixiando. Sí. Hay una serie bacanísima que se llama La Diplomática o no sé qué cosa. La Diplomat, curiosamente, buena. de Diplomat. Y curiosamente, hay veces que la realidad supera la ficción, pero explican este problemita perfectamente. Entonces dice, mire, usted sabe cuáles son las bases de submarinos nucleares que tiene Rusia. ¿Y dónde las tiene? Mire, Rusia tiene como 20 o 30 bases de submarinos nucleares por arriba y la única que tiene al sur es que hay es el Black Sea o el Mar Caspio, pues, o sea, que es básicamente una cosa, pues, que tiene un cuello de botella, un choke point, pues, que es por Istambul, entonces eso es técnicamente fácil de regular, pero los lobos del Ártico son los rusos, entonces por eso Estados Unidos está con este afán, porque dice, mire, yo tengo pues hasta Nueva York, pero Canadá es como medio estorbosito y no tengo nada, pero si puedo poner algo en Groenlandia, pues entonces hago todo, ¿cómo se dice en español? El deterrence, pues, o sea, ¿cómo se dice? Arias, sí, disuasivo, pues, entonces tiene muy buena serie, pues, y explica este problema, pues, como a las mil maravillas. Y devolviendo, pues, lo que estábamos diciendo, pues, de Trump, a mí, ustedes vieron el discurso que se echó Scott Bessent, donde explicaba y hablaba, o sea, con mucha claridad, que Gavin Newsom se había desfilado, estaba con el Sugar Daddy de Alex Soros. Ya, a mí lo que me gusta es que Darío, les están quitando las caretas. O sea, les quitaron el sello. O sea, Howard Lutnick diciéndole, no, esta vaina de globalización, no, nosotros la estabilidad de Estados Unidos es primero. Y el chancellor de Alemania diciendo, si es que la cagamos con mucha regulación, unos expertos en hacer botellitas de plástico, pero nos quedamos sin energía. ¿A usted cómo le parece Trump? Hey, ustedes, pero es que como les dice de frente, muy bacano los molinos de viento. ¿Sabe quién les empaquetan eso? A ustedes los chinos, pero esa vaina no sirve para nada. No funcionan. Pero, ¿cuántas baterías producen? Reciban ahí en el discurso. ¿Cuántas baterías producen ustedes en Europa? Ninguna. Pero de todas maneras, digamos, este movimiento antiglobalización
tiene un enemigo muy potente, que es el Partido Demócrata interno en Estados Unidos. Sí, entonces, claro, yo no sé qué tan sostenible es este movimiento, porque hay un grueso de la población americana que no cree en esto. Hay un grueso de la población americana que desconfía del Estado-Nación. Hay un grueso de la población americana que moraliza el comercio. Hay un grueso de la población americana que confunde protección estratégica con xenofobia. Y según las encuestas van a ganar los midterms. Entonces yo no sé qué tanto se pueda devolver y llegue un Obama 2. No sé si se acuerdan cuando Obama quedó presidente después de la guerra de Irak de Bush hijo, que fue a pedirle perdón a todos los países del mundo, porque eso le fascina pues a los guilt liberals, como le dicen en Estados Unidos. Entonces, yo no sé, Guillermo, qué tan sostenible es este movimiento, que lo entiendo, a mí me parece muy importante, pero yo creo que adentro todavía eso no se ha ganado. Bueno, ahí tienes un súper punto, Nico, y por eso esas elecciones son importantes y son el verdadero termómetro. Yo tampoco, o sea, eso es la medida. Sí. Pero, venga, les digo una cosa, siempre las elecciones de Mitaca las pierde el presidente, siempre. Entonces, eso tampoco, digamos, hay que quitar esa parte del ruido, ¿no? Yo creo que no las van a perder y deberíamos hacer un wager ahí en cualquiera de estos prediction markets, pues, porque creo que estos manes, es que Arias, usted vio lo que dijo, creo que fue Bessent, diciendo, es que de pronto somos capaces de pegarle al 6 o al 7%. Y Estados Unidos siempre se ha regido por una cosa, it's the economy, baby. Sí, y si la gente está ganando plata, aún si la pierde, eso no es predictor de que va a perder el partido incumbente la elección presidencial siguiente, porque es muy normal en el sistema de pesos y contrapesos americano, y es muy propio de la cultura americana, tiene una cultura política mucho mayor que en cualquier país, pues como los nuestros, de hacerle ese contrapeso al presidente. Es decir, aún si la pierden no es una debacle, porque yo también creo que cuando empiecen a kick in los efectos económicos y los efectos culturales de esa guerra que están dando, pues con toda, pues la están dando con papa y yuca, yo pienso que sí pueden preservar ese legado, pues, y mantener esta línea de pensamiento. Entre otras, piensen esto, es que en la misma Europa ese movimiento está empezando, o sea, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Polonia. Esa vaina ya los tiene hasta acá. Al ciudadano mediano, esta vaina lo va rebasando. Y se les fue la mano con el wokismo y el DEI, la diversidad, la empatía, la inclusión y todo ese... ¿A usted cómo le parece el fraude somalí en Minnesota? Ah, sí, no. O sea, y vos viste el mejor trino del hijo, fue el hijo de Trump, ¿cierto? ¿De cuál fue? USA. Ajá, dijo, mire, la ola de gobiernos socialistas, progresistas, Foro de Sao Paulo, como lo quieran llamar, coincide y tiene una correlación muy fuerte con los borbotones de gasto en USAID. Una locura. Y va uno a ver, y sí, pues sosteniendo acá un montón de fundaciones, de movimientos. Pero hay que reconocer, como esto es una batalla cultural, el enemigo también pelea. Y miren, por ejemplo, lo del escándalo somalí en Minnesota, los demócratas muy hábilmente voltearon eso en 2 días, con el escándalo de la pelada esta que el agente del ICE le metió un balazo. Entonces, se olvidó por completo la estafa y ya están hablando es que el ICE son unos xenófobos persiguiendo gente. Entonces, yo ayer, en un almuerzo que estuve, terminé afónico alegando, porque yo soy pro-ICE, pues a mí cuando me tocó irme para Estados Unidos me tocó hacer todo legal, entonces yo no le tengo margen de tolerancia al que se metió por el hueco, cualquier cosa, yo no le tengo paciencia a eso. Pues le explicaba yo en estos días, vos sabes por qué el running mate de Kamala era Tim Walsh. No. Porque fue el primero que se apareció con $35 millones. Adivine dónde salía la plata. O sea, ¿quién es él? Porque es que tenían un entramado, una cosa impresionante. O sea, Bessent dice que en fraude nomás en el gobierno, pues, o sea, de vías NGOs y todas estas cosas son más o menos 600, 700 billones de dólares. El impuesto de California, o sea, la gente en algún momento va a tener que dejar como ese wokismo, no sé, ese guilt, pero ¿cómo es posible
que California tenga un desfase de 200, 300 billones de dólares y que la única forma de cubrir los huecos no sea cogiendo los desfases, tapando los huecos, sino decir, hey, ¿sabe qué? Impuesto de 5% al patrimonio esos son como 150 o 200 manners billetudos pues en California, entonces se va toda esa gente. Lo que hay que cobrar es el fraude, por eso volvemos al principio. Cuando le preguntemos a un candidato, no queremos retórica, no queremos filosofía, queremos así muy estilo Reisberg, este y este. ¿Y por qué? Y puntual, porque es que si no nos entrenamos a responder puntualmente, vamos a ir en y que la reforma fiscal no sea pedir plata o sacarnos más plata, sino que cuántos puestos va a quitar de todo su staff y de todas sus y preguntarles de una. Nosotros nos decían, hey, ¿cuándo van a traer a Paloma? Entonces, Darío, ¿cuál es la pregunta que le quieres hacer? ¿Por qué votó no a la autonomía porque el Centro fiscal Democrático de las regiones? No votó la autonomía fiscal? ¿Por qué no la votó? Y ahora sí. ¿Por qué no la votó? Que no la votó. Pero volviendo al mensaje de Estados Unidos, yo simplemente quiero hacer como una advertencia. Es que muchas veces el éxito es muy peligroso. Entonces, el éxito geopolítico que Trump está teniendo genera un efecto de encabinamiento en su base de votantes. Lo mismo nos ocurrió en Colombia. Recordemos que nos encabinamos con el éxito de Uribe y después, ¿qué pasó? Lo mismo le puede pasar a Trump. Están con un ego y se les está yendo la mano en el estilo comunicacional. Eso de estar amenazando a los periodistas, de que tenés que publicar lo que yo estoy diciendo, a mí me parece que el estilo, hay que tener cuidado porque el enemigo no es pequeño. Entonces, creer que Soros es un tonto, creer que la prensa internacional son bobos, no crean, eso todavía tiene mucho poder. Y eso hay que saberlo manejar y me parece que a veces se encabinan mucho en su propio mensaje y se retroalimentan a sí mismo su propio éxito sin reconocer que hay cosas afuera que los está perjudicando políticamente, creo yo. Sí, hay que mantenerse siempre, no se ha ganado nada porque es que es... Y China y Rusia también responden, también tienen una estrategia. Ellos tienen una estrategia que están dando desde hace mucho tiempo y hay fragilidades muy grandes, o sea, Trump fue muy poderoso en el primer mandato hasta el último año cuando llegó la pandemia y perdió el poder por la pandemia. Sí, claro. Se lo quitaron no hay ahí cosa mismo. más comunista que una pandemia, porque no hay otra en ese instante. ¿Sí? No hay cosa que destruye más el capitalismo que un evento como una pandemia. Y hay otras fragilidades, yo insisto. La fragilidad más grande que tiene Estados Unidos es un ciberataque a gran escala, porque es el que está más tecnológicamente pues integrado. Entonces sí, esto es una guerra fría, y es una guerra fría que tiene enemigos dentro de casa. Guillermo, tenemos que confiar mucho en Palantir, pues. Ustedes vieron a quienes contrataron para empezar a coger todos esos fraudes. Palantir. Obvio. Eso es una maravilla. Obvio. Eso es Ayer, una maravilla. yo hubiera querido escuchar de alguien, mejor dicho, ayer tuve una reunión con uno de 10 AM, con Nicolás Peláez, y él me decía, hermano, yo hablo de Palantir con unos amigos y todo, y Palantir, ¿y qué es eso? Y eso. Y es que nosotros hablamos de esto todo el día, pero me impresiona que no se conozca la potencia y el brain power que hay detrás de esto de la ontología, porque no solo es para operaciones quirúrgicas militares como... Explica un poquito nuevamente para los que nos oyen la primera vez qué quiere decir ontología. Y hablando pues de ontología, vieron que Novoa está contratando a Palantir en Ecuador. O sea, ese la cogió. Hágame el favor. ¿no? Hágame el favor. Bueno, no, muy digamos, bueno. Primero Palantir es por eso muy bueno, pero pues acá, muy bueno. ¿cuándo pues alguien va a... Nos van a hacer la anaconda entre Venezuela y Ecuador, le van a hacer la anaconda a Colombia. Sí, y vieron pues que Novoa ya está con el playbook de Trump, el arancelario. Sí, claro. Ontología y explicar el playbook, entonces me parece buenísimo, porque es que eso es lo que tiene que hacer uno y no te vas a comportar, entonces estas son las reglas, sanciones, pues. Claro, no, entonces digamos, primero Palantir, pues para los que no sepan o no sean amantes del Señor de los Anillos, es la bola esa que permite ver cómo trasladarse en el tiempo y el espacio y tener esa visión que nadie más puede tener. Y se fundamenta en un principio filosófico que es ontología. Ontología es como entender la vida, la existencia, como a partir de un ser
que tiene diferentes componentes y entender esos componentes, cómo se comunican, correlacionan, entienden y hablan entre sí. Y es entender las organizaciones, ya sea un gobierno, una compañía, un sistema cualquiera, como un ser, y entender cómo se comunican las diferentes partes de ese ser, descifrar esa comunicación y aprovechar esa comunicación para detectar operaciones terroristas, para detectar fugas de valor en una compañía, para optimizar la cadena de suministro de una cadena de valor, para, por ejemplo, detectar todo tipo de fraudes. Inclusive en algún momento escribimos un artículo sobre ontología fiscal, y es decir, cómo detectar esas fugas de valor sin tener, y cómo mejorar la estabilidad fiscal de la nación sin tener que hacer reformas. Meta y encuentre el gemelo digital, un término del cual habló Hernán ahorita al principio, es decir, cuál sería como ese gemelo de esta organización en otro, digamos, en otro nivel, y entender cómo se conectan todas sus partes y empezar a entender y aprovechar ese entendimiento para mejorar la eficiencia. Entonces yo ayer les decía, me hubiera gustado ver que alguien hablara de la ontología fiscal, a ver si algún día en la DIAN o en el Ministerio de Hacienda o donde sea, se arma el gemelo digital del aparato estatal colombiano y empieza uno a ver duplicidades, triplicidades, tetraplicidades de pagos, de desembolsos, de fugas de valor, de cargos que no se necesitan, todo eso. Entonces, lo digamos, ontología, Palantir, aplicado al tema fiscal. Y pues que es como haberlo aplicado en la parte de Somalí, en Minnesota, es entender y encontrar eso. Y el playbook de Trump, para mí es el siguiente: haga una amenaza bien calculada, por ejemplo, el fin de semana cuando no están los mercados abiertos, arancelaria. ¿Pasó en abril o no? ¿Se acuerdan cuando empezó Correcto. Liberation Day y todo? Pasó ya directamente con China, cuando empezó eso a escalar. Sucedió ahorita con Groenlandia. Y siempre lo hace los viernes por la noche, Claro, por la tarde, por la para que noche. los mercados tengan tiempo como de asimilar y no De se respirar. destortillen todos. Ajá. Y sobre todo si viene un feriado federal, como fue el lunes, entonces lo hace lo calcula. Eso genera una presión brutal, los mercados siempre se revuelcan, eso hay que saberlo además, ¿no? Y luego viene un desescalamiento que yo pienso siempre que es calculado, y vuelve y recupera esto, pero va moviendo y moviendo y moviendo su línea, porque va moviendo y moviendo y pan, y avanza dos y uno para atrás. Lo llaman el taco trade, Trump always chickens out, pero digamos le ha funcionado, me parece. Y obtiene todo lo que quiere. Sí, Entre no, otras cosas es puro manejo de palabras. Es que chicken out sí obtuvo lo que quiso. Sí, no, yo siento que Claro. es una teoría de juegos el ultimátum game. Él siempre juega con ultimátum. Claro. Y después se devuelve, pero esa es la estrategia. Pero miren que Novoa lo está aplicando. Dijo, Colombia no está asegurando la frontera, tenemos una frontera permeable, porosa, por la que entran y salen organizaciones terroristas y narcotraficantes, y hasta que Colombia no se ponga las pilas y me asegure la frontera, van con un sobrearancel de 30%. No lo puede hacer a la luz de la comunidad andina, no lo puede hacer, pero no importa, lo hizo. Es un mensaje político. Trump tampoco lo puede hacer a la luz de la OMC, pero lo hizo. Oigan, tiene un totazo de 20.000 millones en aranceles una compañía colombiana. Por eso. Hernán, la ineficiencia la vamos a pagar, las tonterías, la falta de lineamientos claros, ser lentos, ser torpes, o sea, estar desconectados, no ser tecnológicamente fuertes, o sea, nos va a pasar factura, nos está pasando factura. Y como que no sé, o sea, no sé, o sea, yo como que siento, yo no sé, es que estamos nosotros, como hablamos de esto todo el día, para nosotros se volvió como el lenguaje normal, y uno cree que todo el mundo sabe esto, y no lo saben. Y no sé cómo lograr que esta gente que aspira a estas curules, a estos escaños en el Congreso y también al solio de Bolívar, entiendan el brain power que hay detrás de esto y todo lo que uno pudiera hacer. Arias, es que Ecuador trajo para un tiro.
Arias, yo no sé si es porque no existían las tecnologías, el formato del podcast, pero yo creo que es muy importante pues esta vaina que nosotros estamos haciendo, donde simplemente somos unos nerds aficionados, probablemente deberíamos tener mejores skills comunicacionales, pero pues, somos unos manes gomosos hablando de la carreta pues que nos entretiene, hacemos dashboard y entonces yo creo que lo que nunca había pasado era que hubiese esa disposición a compartir todo. Yo, por ejemplo, aquí iba a llegar y mostrar uno de los dashboards que hicimos nosotros, simplemente, y ahorita te hago otra pregunta, Arias, que para mí es muy importante. Necesito, o Guillermo, que me digan cuál es la teoría de ustedes de por qué no, por qué el amigo, mejor dicho, por qué el Supreme Court le ha mamado gallo a la respuesta, pues, de lo de las tarifas, pues, mientras trato de controlar esto aquí. Ahí están viendo en la pantalla, ¿cierto? Tu Substack, sí, lo estamos viendo. Miren, por ejemplo, estos dashboards, todo esto yo no sé codear nada. Esto me lo hizo absolutamente todo, me lo hizo... Pero no estamos viendo el dashboard, estamos viendo Substacks. Espérate, a ver. Estamos viendo la página de Substack. Entonces, espérame. En Chrome pone pantalla completa, no pestaña. Espérate, pues que es que... Qué pena, hombre, con la gente que se da cuenta que doy un buñuelo, pues, con esto. Control, Alt, suprimir. www.arias.tal cosa. No, buñuelo. Sí, buñuelo. Se despertó el gordo. Ahí buñuelo. No, miren aquí, esto lo hice todo con Cloud, pero lo que estaba diciendo Arias, que para nosotros se volvió común, por ejemplo, es el forecast, aquí no ha mejorado, aquí pues estamos negativo en todo porque no contábamos con el ¿cómo se dice? Con el trade de Trump, entonces esto pues, lo de las tarifas y que los amigos de Japón se fueran a estartalar, y entonces aquí va haciendo como un seguimiento, pero me está gustando mucho, primerito de aquí. Miren, las cosas que estamos mirando. Otra que no hemos mirado, o sea, el debt ceiling hay que negociarlo otra vez en 8 días. En 113 días cambia la Fed. En 285 tenemos los midterms. Olvídate, cuando venga, yo le he dicho a todos mis clientes, venga, va a pasar algo. Hay dos posibilidades, con la Corte Suprema y los aranceles. Si la Corte Suprema revoca la política arancelaria y no solo la revoca, sino que obliga a reembolsar los aranceles a Trump, hay un totazo fiscal muy fuerte para Estados Unidos. Claro. Es más, tengo que poner cuánto está ingresando por aranceles acá. Entonces, usted mira la TGA, el Dixie, pues a cómo está el petróleo, el VIX, en este momento está en 15. Pues, Guillermo, ¿cuándo es que nos asustamos? ¿Cuándo está en 40, sí o qué? Sí. ¿Cuándo está en 40 cuál? El VIX. Sí. Pero nos asustamos es para vender puts. Pues una cosa así. Miren, por ejemplo, o sea, el 3.3 de Besen, que le está tratando de pegar al déficit, al GDP growth, a la producción de petróleo. Oh, esto está muy bacano. Entonces, lo que decías, Arias, pues que nosotros somos unos nerds que compartimos esto, pero la gran diferencia es que nunca antes pues, ¿te acuerdas cuando estábamos creciendo, conocíamos cuáles eran los cacaos, Nicanor? Yo no veía a esos manes, pues no había para hacer podcast, pues no compartían como ese alfa. Y yo creo que esa es la gran diferencia para tratar de encarrilar a todo el mundo en un lenguaje, pues como el de abundancia, el que se puede, pero nos toca poner el cerebro pues bien orientado. Pues, para claro, todo. Un lenguaje de libertad, pues, de libertad, de abundancia, de prosperidad y, como dice Nico, logrando remover ese ingrediente moral distorsionado. Es que claro, lo moral no es pagar el salario mínimo, lo moral es mantener el margen. O sea, eso es lo que está atado al riesgo de quien expuso su capital y el de su familia y su patrimonio. Sí, eso es una batalla muy fuerte, pero no sé, yo me pregunto mucho cómo hacer que alguien se siente y estudie un poquito esto de los que tienen que definirlo, porque en otros países sí, porque los ecuatorianos sí estudiaron Palantir. ¿Ah? Es que yo siento que el macro de esto es como, si volvemos a la analogía de los Medici y el Renacimiento, yo creo que sí estamos como en un oscurantismo, estábamos en un oscurantismo digital, o sea, esto es renacentista. Lo que está pasando en 10 AM es, hey, libertad, abundancia, piense, tienes que pensar, pero de alguna manera nos delegaron el pensar. No podemos pensar, no debes pensar, tienes que estar ocupado.
tienes que estar en un rol que no te deja pensar. Entonces, y esa es la mayoría de la sociedad. Y yo creo que ahí es donde estuvo el caldo del cultivo del wokismo, porque esa persona quiere que le resuelvan. O sea, es fuerte, es una programación mental muy grande. Sí, no, Sí. muy bravos. Una batalla técnica y cultural muy tesa. Muy tesa. Yo creo que con eso podemos cerrar, a no ser que el gordo tenga como alguna preguntita, porque nosotros, muchachos, como vamos a ir a almorzar ahorita, De miedo. están invitados todos los que están viendo el podcast, pues, presentes. Gordo, Pues, almorzar viendo, no, acá. todos. Brindaré con un pisco sour desde acá. Tipo me dijo que usted lo invitó anoche, ya va para allá, ese no empieza la ya está allá. Ya está allá. está allá. Ya cogió mesa. Gordo, que muestres la cara. Todavía, no, señor. todavía no. Todavía eso es- cuando- Está, Soy o muy sea, globalista, Nico, soy muy globalista. la cara Eso es muy del gordo globalista. vale un Bitcoin, pues, el que quiera está eso. La subasta arranca en un Bitcoin. Viste, ahí La puso en la el cara chat, ¿viste? amable. Alguien puso que La cara Protección oculta acaba de sí lanzar vale un 2 bitcoins. fondo con exposición a Bitcoin, eso ya es progreso. Las progresos nos están viendo, Hernán, nos están vieron viendo. el podcast. Ya nos ven, No, ven no, el no, podcast. No entendí qué. Protección. Ajá. Dale, Así. Arias. No, hay una noticia de Valor Analítica que dice que Protección va a lanzar un fondo con exposición en Bitcoin para invertir desde Colombia. Que el gordo no sea el que guarde las claves, porque No le van a dar las cosas al gordo. No, quedan seguras, se que el pierden. gordo, el Pero gordo mira, hace la custodia yo- del Bitcoin. Yo sí creo que ese podcast que hicimos de pensiones, Claro. eso nos logró mover mucho el tema y el debate. ¿No? Y sumado al tema pues del gobierno que quiere repatriar el tema de las pensiones desde afuera. Nico, No. Nico, ¿por qué no repetís el evento de ayer? Pero solo le hacemos preguntas de 10 a.m. Hey, ¿qué es el halving? Hey, ¿qué quiere decir ontología? No. Hey, ¿qué quiere decir eso? Sí, no, pero solo, sí, los ponemos a estudiar. No. Y luego, y puede ser presencial. Darío, ¿por qué no se puede? Hernán, hay que subirle la vara al político. O sea, yo hoy voto por el político que no estorbe. O sea, no estorbe, mijo, no haga, weón, quítese. No, Pero vos sí te hay que subir la imaginas vara. Hernán preguntando. Sube la No se las debe saber. Por ejemplo, Trump no tiene idea de muchas cosas, pero Pero se no rodea estorba. muy bien. Pero no Se estorba. rodea muy bien. Ah, ¿Sabes? pues sí, claro. estorba. Me parece AI SAR y David Sachs. Eso Sí, es lo que es nos genial, estorba. sabe elegir talento. Es más, es el talento que va a haber en los políticos. Yo no Sí, espero sí. que pues, entiendan todos los detalles de tecnología, pero que sí se rodeen. Darío, hay que subirle la vara es al ciudadano. Una vez el ciudadano entiende más y exige más, el político se va a acomodar. O sea, el político está ahí y es funcional a esa causa. Pero ustedes él han visto por sí que, solo no lo va a hacer. pero ustedes han visto que subir la vara sí es posible. Los comentarios que les comparto hay veces en el chat. El man profesor de la Universidad de Antioquia que invirtió en no sé qué, que se va ahorita para Japón con los retornos que ha tenido en las inversiones. Usted no les paga una berraquera de eso. ¿O cuál fue el otro, Darío, que te pasé en estos días que quedó muy impresionado cuando vos hiciste la mención de N8N y que todo lo tiene automatizado y que todo lo está haciendo en la empresa? Mejor dicho, no se pierde. O el otro que me pareció súper bacano, hay un man colombiano pues que vive en Estados Unidos y es pues que maneja camión. Entonces me dice, no, hermano, es que ustedes son la compañía de nosotros, mía, porque yo cada 6 meses estoy por fuera de la casa, me da desespero y los podcasts que me gustan son los largos porque por lo menos me están conversando. Entonces, y aprendí y después me manda links. O sea, a mí la gente se volvió muy bacano porque uno era el que arrancó compartiendo alfa y me empiezan a pasar links. Por ejemplo, eso, lo del Seeker, el otro telefonito, ya se pagó solo. A mí ya se me había olvidado que tenía que reclamar eso. Y me levanté y yo, ve, $500, qué tan bacano, pues, porque tenía el token, pues, el Seeker es un teléfono que sacó la gente de Solana Mobile, ya este es el segundo, y son como unas mini economías, pero el punto bacano es que lo empiezan a uno a irrigar de alfa, como pasó creo que fue un estudiante de Antonio Linares, el que con su metodología descubrió que era ASTS. Entonces, y ahí uno dice, ay, esto sí está funcionando porque se vuelve bidireccional. Y ahí, como dice Nico, sí, hay que educar al ciudadano, pero no, ¿cómo podríamos hacer que esto funcionara a una escala más grande, Nico? Pues 10 AM. Simplemente, o gente haciendo más podcasts, pues que no sean como el podcast de
No, preguntándose cosas que transformen realmente la sociedad y la vida, porque nosotros seguimos, desde hace 30 años estamos en el mismo cuento. No, y el Hablando lo gordo mismo. ya afiló ya los shorts y los clips. Eso está funcionando bien. No, el gordo, o sea, tunear al gordo es de lo difícil que hay en esta vida. O sea, ese es el problema de administración complicado que hay. Pero hicimos un pequeño ajuste, o sea, al gordo le tocamos unos botoncitos y eso apenas hace como 20 días. No, el gordo no tiene el ombligo para afuera, el gordo el ombligo para adentro. Una hernia. Le tocamos unos botoncitos Tengo y una estábamos tetilla más grande. en Instagram teníamos como 9,000 followers y en 3 semanas llevamos como en 15,000, 17,000. O sea, el gordo se las trae ahí donde lo ven. Le metieron tecnología al gordo. Le metieron Es que el tecnología al gordo. Sí, el gordo le metieron tecnología. A las 3 de la mañana le metieron tecnología. Sí, de ella ahí. Gordo, Me están dando incentivos nocturnos. Gordo, ¿usted por qué no nos cuenta cuál es el stack tecnológico que usted tiene? ¿What? Bueno, muchas gracias por venir, señoras y señores. Este es el podcast de 10 AM Pro. Guillermo muy peinado. Déjelo ahí. Está estrenando peinado. Todos peinamos todos, vea, todos Guillermo, ¿y peinamos. te cobraron? ¿Te cobraron? Me cobraron y quedó mal. Bueno, vayan a almorzar. Adiós. Bueno, Hasta luego. Chao, chao. Chao, que estén bien. Chao.